buenos días a todos. Bienvenidos a este nuestro espacio del Foro de Participación Ciudadana, donde hoy compartiremos algunas ideas y reflexiones con la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Marina Quinas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Les agradezco por acompañarnos nuevamente en este espacio de nuestro Foro de Participación Ciudadana, este encuentro de debate, de reflexión que impulsamos con otras universidades amigas como la Universidad Siglo XXI, la Fundación Universitaria Barceló, nuestra Universidad Abierta Interamericana y la Escuela Argentina de Negocios. Y en este espacio donde tratamos de instalar temas para compartir, debatir, reflexionar junto a protagonistas de nuestra vida pública, abordando aquellos problemas que creemos que realmente forman parte de las verdaderas necesidades de nuestra sociedad en esta coyuntura que atravesamos. Hoy contamos con la presencia de la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Marina Quinas, joven dirigente política y una de las voces más relevantes a nuestro criterio en este momento de esta nueva generación que ha tomado la cosa pública realmente como un proyecto de vida y como el marco para impulsar aquellas transformaciones de las que hablábamos. Marina es diputada en representación de Republicanos Unidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde su compromiso legislativo, pero desde su participación en todos los ámbitos por los que transita, ha demostrado un profundo compromiso y una actividad realmente destacable. Y nos pareció importante poder traer su voz a este espacio, fundamentalmente centrados en una de lo que sé que son sus principales preocupaciones, que es esta cuestión de la que tanto se habla y muchas veces poco se hace, que tiene que ver con la educación. Sin lugar a dudas, uno de los puntos de partida de la verdadera transformación de la sociedad. Buen día, Marina, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con vos y te agradecemos infinitamente que nos acompañes. Te hemos visto muy Buen día, activa. gracias. Buen día, gracias. Sí. No, por favor. Te hemos visto muy activa con esto que decíamos de la educación. ¿Cómo ves vos hoy, en general, nuestro sistema educativo? ¿Cuáles pensás que son las principales dificultades que se atraviesan en este momento? Bueno, estaba escuchando tu introducción y dijiste dos cosas que se relacionan con eso. Una es la coyuntura, lo que estamos viviendo en la Argentina, que como siempre lo urgente no te deja lugar para lo importante. Me acuerdo, me acuerdo un chiste de Mafalda, perdón que traiga esto a coalición, pero era mi chiste preferido, que ella iba caminando por la calle y veía una gente arreglando un pozo en la vereda y les dice, buscando las raíces de lo nacional, y le dicen, no, nena, arreglando un escape de gas. Y ella dice, lo urgente nunca deja tiempo para lo importante, y yo eso lo aprendí de chiquita. Y bueno, estamos ahí, ¿no? Con este tema de la educación que siempre fue importante en la Argentina. Yo creo que siempre hay gente trabajando, pero hoy lo urgente, y lo ves en las noticias, lo ves en todos lados, la economía, el bolsillo, las políticas a corto plazo, nunca dejan lugar para las políticas a largo plazo como son las de la educación. Y después dijiste dedicada como a la cosa pública como proyecto de vida. Y creo que tienen que existir algunos políticos o gente dedicada a proyectos de vida, que son estos proyectos a largo plazo que no te dan votos, porque en general la educación, los resultados se ven a largo plazo, o a mediano plazo si querés, y un poco el que necesita constantemente estar reelecto o, tener palpables resultados que pueda mostrar es difícil. Entonces, son pocos los que le dedican su proyecto de vida a esto,
o que pueden expresarlo desde un punto de vista político partidario. Así que sí, no vengo de una educación, porque en general te encontrás con licenciados en educación o pedagogos, yo soy abogada, soy traductora pública, enseñé mucho tiempo inglés desde el sector privado, pero bueno, mi mamá sí se dedicó a cuestiones sociólogas y de bibliotecas y de lectocomprensión, y me crié en un ambiente relacionado con la educación, pero desde la política pública serán unos 4 o 5 años que me interesa, y, y bueno, me puse a mirar el mundo y a mirar la Argentina, y me di cuenta que si bien hay mucha gente que trabaja y tiene muy buenas intenciones, hoy estamos muy alejados de lo que es educar para, si querés trabajar, que puede sonar a veces un poco pragmático o materialista, pero tenemos un 50% de pobreza o más, ya hoy no sé ni cuáles son los números, más en los chicos, que lo que no hacemos hoy no van a poder ver el fruto mañana. Entonces el sistema, creo que el problema que hoy tiene es eso, no está pensando en el futuro. Claro. En, Aparte, hay una cosa que vos decías que es esencial en esto, ¿no? Está claro que la realidad cotidiana es acuciante y la gente sale a la calle pensando en cómo llevar lo mínimo a su casa y preocupada por las cuestiones que tienen que ver con la inseguridad y el no encontrar un rumbo. Pero claro, cuando uno no genera esas transformaciones estructurales, y vaya si la educación tiene que ver con una, como que está permanentemente condenada a repetir su presente y un presente triste de esta naturaleza. Es como el día de la marmota, ¿viste? A propósito de metáforas, ¿no? Y evidentemente hemos perdido el tren del futuro, ¿no? En algún terreno en este campo. sí, a mí lo que me duele, sinceramente me duele, es que hay recursos, se invierten recursos en educación. No es que uno dice, uy, no están invirtiendo, uy, no hay fondos. Hay. E incluso diría, hay buenas intenciones en algunas provincias, en la ciudad de Buenos Aires, no es que no, pero creo que nos estamos quedando en una zona de confort, incluso en los lugares en donde se tienen mejores intenciones y se buscan algunos proyectos relacionados con el futuro, y no estamos mirando que en otros lugares del mundo se está innovando no solo en el contenido, en las habilidades que se le tienen que enseñar a los chicos, que si querés después hablamos, sino en el sistema. Yo veo organismos estatales muy grandes, Ah, lo más grande siempre va a ser menos ágil. Hoy el mundo cambia, entonces tenés que ser más ágil todavía que antes, que tal vez una tecnología la podías aplicar y la probabas y usaba durante 30, 40 años, si querés. Hoy es año a año que tenés que, y me estoy quedando, pero bueno, te doy el año a año. Entonces creo que hay mucho invertido en estructuras que tratan con buenas intenciones de dar una buena educación, que si uno pudiese dejar capacidad instalada en escuelas y en docentes que durante muchos años pueden aprender a auto a adaptarse de alguna manera a las nuevas tendencias educativas, ya no necesitarías tanta estructura gubernamental y podrías invertir más en la escuela, en el docente y en el chico. Lo cual es difícil implementar desde una política pública porque tendrías que achicarte vos mismo. Entonces hay como una especie de, sí, ¿no? siempre el problema no son tanto los recursos, sino cómo se administran, ¿no? En este tipo de cuestiones. Y por ahí hay debilidades importantes. Recuerdo que no hace mucho participaste muy activamente en un debate que se dio en la legislatura respecto de la modificación del estatuto docente de la ciudad, donde se trataron de realizar algunos avances en esto que vos me decís, ¿no? La estructura, cómo se administra, cómo se desarrolla a las personas, qué oportunidades se le dan, cómo se refuerza ese compromiso docente
con una educación de calidad, inclusiva, pero que apunte al futuro. ¿Qué ejes centrales te planteaste vos misma al momento de encarar esa discusión? Eh, a ver, esto lo aprendí el año pasado, como te digo, no vengo del área, así que voy aprendiendo constantemente, lo que es la diferenciación entre la carrera horizontal docente y lo que es la vertical. En la Argentina y acá en la ciudad, vos iniciás, te recibís de docente, o incluso antes tal vez ya empezás, y vas con una carrera en donde los años te van permitiendo avanzar desde docente, si querés, hasta director, con algunas escalas en el medio, unos escalones en el medio. Si bien la capacitación te agrega puntos, la antigüedad suele ser lo que más te permite Claro, avanzar. Y en esto de que yo contaba de que la escuela tendría que tener más autonomía y poder los recursos derivarse más a la escuela, necesitarían docentes que se capaciten en ser docentes, buenos docentes, mejores docentes y súper docentes, y por otro lado, directores que sepan administrar recursos, liderar equipos y obviamente pedagogía. Yo no digo que caiga un administrador de empresas solamente a dirigir una escuela, porque te decían eso, ¿no? Obvio que también tenés que saber de qué se trata lo que está haciendo tu empleado, si querés ser un director, dirige una escuela. Entonces, la modificación del estatuto busca eso. Ahora, como digo, una estructura grande que recién en el 2023, en el 2024 empiezan los concursos para el maestro. De nuevo, lo acompañamos, porque acompañamos, tiene buenas intenciones, tiene un norte que compartimos, pero hoy los cambios deben hacerse más rápido. claro, claro. Aparte me imagino que este sistema, tal como lo describís, que por otra parte es bastante genérico y tiene que ver con prácticamente todas las jurisdicciones, genera estos dos problemas, ¿no? Por un lado, que la promoción de determinadas personas a veces tiene que ver con cuestiones que no hacen a sus competencias, a sus habilidades básicas, o sea, independientemente del conocimiento de la materia, como bien vos lo decís, no es lo mismo un rol directivo o un rol de gestión que un rol de educador, son cosas absolutamente distintas, claramente deberían ser caminos separados, o por lo menos separarse en un determinado momento. Y aparte me imagino que también para el educador que siente la labor y que siente su vocación así, debe ser bastante frustrante, ¿no? Porque en un determinado momento su carrera se trunca, salvo que decida salir del aula, que para muchos es lo que realmente los convoca. Eso imagino que debe ser Totalmente. cotidiano. Sí, muchos docentes que no quieren ser directores, pero acceden por una cuestión o de salario en general, que tampoco es tanta la diferencia, pero después para jubilarte un poco sí, o alguien que tiene vocación de dirección, de coordinación de equipos, de liderazgo, y tiene que pasar en general por estas etapas de docente, no es el mejor docente, porque lo que le gusta tal vez es liderar docentes, que son habilidades distintas, y tiene que pasar por eso sí o sí hasta llegar a ser director. A mí lo que hablando del estatuto, hablando de esto que decís que es generalizado en todas las provincias, te voy a tocar un tema que a la gente no le gusta, que es lo público y lo privado. ¿No? El sector privado, las escuelas privadas funcionan mejor, se ven los resultados en las instalaciones. ¿Pero qué pasa? Contratan un docente, no les gusta, lo desvinculan. Hace mal su trabajo, lo desvinculan. Son dos mundos distintos. Y agrandamos la diferencia entre esos dos mundos, y los chicos que nacen en situaciones de vulnerabilidad, que más necesitan un apoyo, una liana que los saque de ahí y que les dé las oportunidades, son las que menos opciones tienen. Pues yo puedo elegir una privada más deportiva, más artística, tal vez necesitas durante 10 años más asistentes sociales que maestras de matemática. Puede Y ser. después no, y después no. Ahora, si vos tenés que nombrar a una para que quede en el ya está, no, Sí, sí, no podés planear nada. creaste una estructura. Sí, evidentemente en la medida en que vos dotes de flexibilidad al sistema, y una flexibilidad que al contrario, que lejos de expulsar, porque a veces cuando uno habla de flexibilidad, determinados discursos asocian inmediatamente
esta idea de la flexibilización con la idea de la expulsión del sistema. Y al contrario, la flexibilización es absolutamente inclusiva. Es inclusiva para los docentes mismos, que les da mayores posibilidades de crecimiento personal, y desde ya para los alumnos, ¿sí? Evidentemente, es un gran capítulo pendiente. Ahora, perdóname que te retrotraiga algo, porque recién me habías tirado una punta que me interesa que exploremos, porque volviendo a los chicos en general, a los chicos y no tan chicos, volviendo a esta historia de la inserción en el mundo, que no es otra cosa que la inserción en el hoy, y la educación siempre es un mecanismo de progreso y de transformación individual. Vos me hablabas de las habilidades que crees que hay que promover. ¿Cómo ves vos esta cuestión? Bueno, hay una cuestión de diseño de escuela que todavía en la Argentina y en algunos lugares del mundo tenemos la escuela del siglo XIX diseñada para una fábrica, para un... Tiene la misma estructura, los timbres, los horarios, las Claro. divisiones en materias como era la producción. Tenemos mucho de eso hoy en día. Si bien, como digo, algunos sistemas están tratando de implementar algunas cuestiones más innovadoras. Pero traemos eso. Sumado el rol del docente que te transmitía esa información que estaba en un libro, que uno te podías leer todos los libros, entonces te iba transmitiendo esa información que estudiaba en el profesorado y que no cambiaba. Hoy, información nos sobra, es más, no sabemos cuál es verdadera y cuál no. Entonces, los chicos tienen acceso a esa información, a veces no saben buscarla, cuando la encuentran no saben si sirve o no, por qué y para qué me sirve. Entonces, primero el rol docente cambia a enseñarte a encontrar información, recuperarla, validarla y para qué me sirve. Y eso son habilidades distintas, que estar sentado escuchando qué me está diciendo y memorizarlo, porque tal vez no tengo... Yo llegué a ir a la biblioteca con las fichitas a investigar, ¿no? Ibas al fichero, buscabas el libro, escribías sobre los dinosaurios, volvías al colegio y exponías. Y eso hace clic y está. Vamos a ver que sea verdadero y no me mezcle dinosaurios con hombres, porque no existían los hombres cuando estaban los dinosaurios. Pero necesito otras habilidades. Primero de esa búsqueda de información y de validación. Y después, como ya no existen más las carreras en donde estás 20, 30, 40 años en la misma carrera, sino que a los 50 vas a tener que reinventarte, a los 25, a los 30, a los 35, pero cada vez más, y cada vez más trabajamos más, pero porque queremos, porque nos da más, es decir, mi mamá tiene 75 años y trabajó un montón. ¿Cómo hacemos para aprender a aprender, motivarnos? ¿Cuántos cursos empezamos en pandemia y no terminamos? Es decir, hacer un curso y terminarlo. Autoevaluarse, automotivarse, saber también, y respecto a la inserción laboral, si vos trabajás de lo que te gusta, sos más feliz. Entonces, qué bueno si podés empezar desde jardín a conocerte, a saber qué cosas te gustan, qué te apasiona, con qué viniste de fábrica que te ayuda, entonces lo vamos a potenciar. Si querés ser Messi, jugá bien al fútbol, listo, entrenada, no sé, las piernas. Que no, que no te ayuda de lo que vos traes, entonces cómo lo domino o lo acepto o cambio. Y todo eso va a ser transversal a tu vida. Y son otras habilidades que tienes que aprender. Las llaman blandas y son a veces un poquito criticadas por el sector más tradicional. Claro, claro. Sí, la cuestión, creo yo, es a propósito de esta era de la información, como vos decís, y todo lo que significa el impacto transformador de las nuevas tecnologías y esta llamada revolución 4.0 y sus derivados, no es solamente un problema de acceso, sino es un problema de qué tanto realmente la tecnología se puede transformar en un eje para cambiar nuestras vidas y para realmente promover nuestro progreso y nuestro desarrollo individual y social. Creo que también hay un problema que se han deteriorado los fundamentos, ¿no? Porque muchas de estas cuestiones, como vos decís, que son hasta metacognitivas, ¿no? Del poder leer, interpretar un texto, entender información, desarrollar el pensamiento crítico, que es lo que en definitiva nos va
a permitir navegar por este mar, bueno, a veces también queda muy postergado, ¿no? Exacto, exacto. Y una de las cuestiones que uno ve en los educadores o los que diseñan sistemas educativos en el mundo es que buscan y usan la palabra adoctrinamiento, no solo desde algunos lo usan desde lo religioso, otros desde lo ideológico. Lo más importante es que los chicos aprendan a pensar, También. el pensamiento, y sigan desarrollándolo. ¿Y por qué también? Más allá de lo ideológico, de lo político. Yo tengo hijos adolescentes y el celular, el algoritmo, el famoso algoritmo, te empieza a conocer Claro. o cree que te conoce y te va testeando y te va tirando ideas y indirectas y vos vas agarrando por ahí y te tira otra y también te va formando. Entonces, yo no digo que sea malo porque siempre digo que a mí me encantan las recetas de cocina, me llegan rápidas las que yo quiero porque me va conociendo. Es decir, jamás voy a entrar y me va a aparecer algo salado, siempre me aparece un postre. Entonces, si los docentes empiezan a trabajar con los chicos en la convivencia con el algoritmo, yo no digo combatir ni nada, pero convivir y desconfiar a veces, porque hoy es un TikTok, mañana pueden ser muchas cosas, la venta de un producto, la venta de una idea, alguna cuestión más violenta o más, de todo puede ocurrir. Entonces, que sepan pensar y que sepan convivir con esto que viene es importante. Y nada de eso es parte de los institutos de formación docente hoy en día. Nada más alejado. Es Decididamente, decir, decididamente, son centros de adoctrinamiento. decididamente, decididamente. Y bueno, obviamente ahí tenés muchos de los resultados. Marina, ¿por dónde crees que habría que arrancar, a propósito de esto del inicio, ¿no? Y como conclusión, si lo querés, en esto del corto y el largo plazo y de esa transformación que no puede postergarse, ¿por dónde crees que habría que arrancar? ¿Cuáles Estoy pensás buscando que, la punta del ovillo, ¿eh? cuál Es sería difícil. esa puntita del ovillo que pudiera romper esta inercia? Yo pienso en los docentes, pienso en la formación docente, estoy conociendo, conversando. Al principio te acercás a gente que piensa como vos, entonces estoy tratando de llegar a gente que no piense como mi, a docentes que no estén de acuerdo con lo que yo estoy planteando, para ver en qué puedo estar yo equivocada, porque no estoy adentro del aula, y también si puedo convencerlos de que se sumen a esto y que estén de acuerdo, para mí en este momento, con una reforma en cuanto a la formación docente. Porque si yo voy a la escuela directamente al chico a implementar un programa desde el ministerio a un nene, tengo que hacer 30.000, 100.000, todos los alumnos que hay por año. Si yo formo docentes con esta nueva manera de ver la educación, son multiplicadores todos los años de 2 o 3 turnos por año y de otros docentes. Claro. Entonces, yo creo que hoy es el docente que compre esta idea, que le guste, que se sienta motivado, que se jerarquice, que se pague más al docente. Creo que el docente tiene que, en este momento incluso, cobrar para capacitarse, porque es necesario este movimiento de estructuras, pero empezaría por el docente. Creo que es una excelente punta de ovillo. Y bueno, adelante, adelante con ello. No tengo dudas que realmente es el gran capítulo ausente, lamentablemente, de nuestra historia contemporánea. Marina, la verdad, un placer conversar contigo, un placer nutrirnos de tus ideas. Independientemente de, como bien vos lo decís, desde quienes piensan parecido o no, de todas maneras, siempre es importante hablar con gente con ideas claras, que defiende lo suyo y que está profundamente comprometida. Y desde este punto de vista, no tengo dudas que este espacio que compartimos va a servir para movilizar ideas, que es lo que se busca. Marina Quinas, diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias por acompañarnos en este foro. Gracias a vos.